Cambiamos radicalmente de tema porque en los últimos días el rechazo hacia los venezolanos que están fuera de su país se ha incrementado. Pero, ¿qué significa para un inmigrante tener que lidiar con el repudio por no ser del país donde se encuentra? Hoy en Buenos Días está con nosotros Jorge Hinojosa. Él es psicólogo clínico. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Todo bien, espero que igual. Jorge, vamos a adentrarnos de una vez porque el tiempo en televisión es oro. ¿Qué factores psicológicos contribuyen al rechazo hacia los venezolanos en los países que están de acogida o cualquier nacionalidad, no solamente los venezolanos, por supuesto? Mm, claro, en línea general, el rechazo a los migrantes, a las personas de otra nacionalidad, tiene, por así decirlo, cinco pilares. Primero que nada, el miedo al otro. Segundo, el egoísmo. Y el egoísmo entendido no desde el no te quiero dar, sino de estar centrados en el ego, en el yo y en mis necesidades. En tercer lugar, hay como una especie de anhelo de superioridad también. Yo veo que nosotros estamos por encima, hay otros que nos necesitan y esto como que nos saca de nuestra burbuja o nos pone en una posición en la que estamos muy por encima de estas otras personas. También, por otra parte, existe en la población cierta apatía o indiferencia a estos movimientos de índole global y esto definitivamente nos saca de nuestra burbuja, nos pone en contacto con algo con lo que no nos agrada tanto contactar. Y finalmente, pues la manipulación social, la presión de masas. Claro, tal vez si quisiéramos expandir un poco de esto, habría que antes de hablar de rechazo a migrantes, rechazo a grupos de personas en específico, hablar de prejuicios y estereotipos. Pero creo que con eso al menos respondo tu pregunta Sí, inicial. sí, hablas de presión de masas y quería preguntarte cómo impactan las narrativas mediáticas sobre estos migrantes en la percepción social y la manifestación de la xenofobia. Es decir, medios de comunicación sobre todo, porque hago esta referencia porque veíamos hace unos días lo que sucedió con el comediante venezolano George Harris y cómo los medios de comunicación de alguna forma influyeron, no solamente en este caso, te pregunto, en general, Ujú. en la población de ese país de origen, ¿influyen estas masas y estos medios de comunicación en la percepción hacia los migrantes, los inmigrantes? Pues por supuesto, porque a ver, Mm, simplificando esto de manera cognitiva, están los míos, los que son como yo, sí, y hay un grupo que está, de esos que está diciendo, mira, esta gente es mala, esta gente te va a quitar tal cosa, esta gente se ha comportado de tal o cual manera. Y yo te lo está diciendo uno de los tuyos. Entonces tú tienes que, oye, hacer un esfuerzo cognitivo muy grande para decir, oye, pero lo que dicen los míos no es correcto, yo tengo que estar del lado de los otros que no son yo. Obviamente ya para esto tiene que haber primero que nada una instanciación entre esta cuestión de sí. ellos, nosotros, pero ir en contra de esa maquinaria informativa, incluso de esa, oye, de ese esquema cognitivo, de que el mío me está diciendo, hey, el otro es malo, el otro te va a dañar, requiere mucha fortaleza. Claro, afortunadamente somos lo suficientemente evolucionados para ir en contra de eso, pero no es sencillo y es por eso que a veces mucho de este rechazo, pues, se ve de manera generado por toda la maquinaria social. Sí, Ahora, ¿cómo influye esto en la población de migrantes? Pues lamentablemente habría que hablar de una especie de círculo vicioso, porque, a ver, lo primero que pasa es que hay un prejuicio. Yo tengo una experiencia o una información social y eso me hace decir, la persona de este grupo es mala. Entonces, ya por sí yo genero un estereotipo. Todos los miembros que estén en esa población son malos y por ende los termino rechazando y esto termina aislándolos culturalmente, a nivel de recursos, a nivel de integración. Por ende, estas personas que están aisladas se encuentran en una condición marginal, literalmente hablando, sí. y muchos de ellos se ven obligados a cometer conductas malas y se repite este círculo, y cada vez más intensamente. Entonces, bueno, estamos hablando de algo muy grave. Decías que si me lo dice uno de los míos, le creo. Decías que es muy difícil no seguir la corriente, pero hay mecanismos para no seguir las masas, hay herramientas para que esta xenofobia no afecte la salud mental de estas personas. ¿Afecta la salud mental? También es la pregunta. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo gestionarlo? Por supuesto que afecta a la salud mental, comenzando tal vez de atrás para adelante. Porque, a ver, esto crea
una idea, una cognición que no es para nada racional. Es una cuestión que se estableció a través de tal vez un ahorro cognitivo, como para no pensar demasiado en el tema. Ah, ya yo sé que, mira, las personas de tal nacionalidad son así, o los venezolanos son así, o los mexicanos son así, o cual sea nacionalidad es así. Entonces, bueno, ya mi cerebro se ahorra eso. Y de alguna manera, pues bueno, las personas que no están conscientes de sus procesos cognitivos son más vulnerables a esto. En Claro. línea general, y sé que con esto voy a creer un cliché, pero las personas que van a psicoterapia y son un poco más conscientes de sus procesos son mucho menos vulnerables a ser víctimas de estas generalizaciones que no sirven. Que cabe destacar, sé que estamos enfocados en el tema de los prejuicios, el rechazo y algunas fobias, pero en línea general, estas generalizaciones o estas atajos que no son para nada racionales no le sirven a la persona. A mí no me sirve pensar, oye, siempre que yo vaya por aquí me va a ir mal, porque entonces tal vez dejo de perder una oportunidad de contacto, una oportunidad de trabajo. Sí. Así que eso es una de las consecuencias directas. ¿Qué herramientas tú como psicólogo clínico puedes darnos para que un nativo pueda diferenciar, o cualquiera pueda diferenciar entre un migrante bueno y un inmigrante malo? ¿Hay herramientas para eso? Bueno, primero que nada, estar en contacto. Porque, a ver, ¿por qué esto hace daño? Porque es una idea que no está arraigada en la realidad. Si Ok. yo no tengo ningún tipo de contacto con un migrante, malo o bueno, mira, no me puedo hacer ninguna idea. Y si yo en mi camino me consigo con un migrante malo, oye, tengo que tener la suficiente fortaleza mental de decir, oye, esta fue una persona mala, un individuo malo. La generalización generalmente es un enemigo del Sí, conocimiento, a menos en totalmente. el aspecto social. ¿Y cómo se enfrentan estas actitudes hostiles o esta discriminación? O sea, así, palpándolo. Bueno, mira, haciendo oídos sordos, no frecuentando ese tipo de lugares donde sientas que vas a tener discriminación, pero estas herramientas clínicas, digamos, ¿cómo se puede hacer? Porque hay gente que Ujú. puede entrar en depresión, hay gente que puede incluso atentar contra su vida y, oye, esto es un tema importante. O sea, ¿cómo podemos enfrentar esta discriminación? Pues antes que nada, la información, perdón, la herramienta principal debería ser la información. Yo creo que si salen de manera más pública cifras de criminalidad o incluso no solamente centrarnos en la criminalidad, porque ok, podemos decir, ah, los venezolanos o los mexicanos o los nicaragüenses en algún sitio no han cometido tantos crímenes. Creo que hay que visibilizar un poco el impacto positivo. Que, mira, yo no he escuchado casi que en ningún medio, oye, el impacto positivo de la fuerza trabajadora Mm. venezolana o mexicana o migrante en general en ningún lado. Y yo En creo que lo Chile, tiene. en Chile cuando sucedió esto de George Harris, y perdón que te interrumpa, decían, lo Tranqui. único que vale la pena son los médicos venezolanos, porque te salvan la vida. Qué, qué, qué duro escuchar esto, ¿no? Pero la crisis en Venezuela, y volviendo a Venezuela, que es el tema que nos atañe, en esta pregunta, ¿influye la crisis de nuestro país en la percepción que tienen otros países sobre los migrantes venezolanos? Claro, porque de aquí vienen unas personas que se perciben como muy deficitarias. Estas personas están en una especie de desgracia. Entonces, oye, como una persona que viene de esta desgracia tan grande, que está huyendo de un monstruo, va a venir acá a ayudar. No vale, este viene acá es a quitarme las cosas de mi país y a aprovecharse y va a ser un fastidio. Ahí, como no es de los míos, pues soy mucho más duro juzgándolo. Y respecto a esta cuestión con George Harris, pues oye, si quisiera hacer un comentario, porque a veces mucha gente cuando habla de esto en línea dice, no, pero es que esto no es un rechazo a los migrantes, esto es algo peor, es un rechazo a los pobres, y hablan de esto como que si fuese mejor, peor, no sé qué es mejor o peor, si rechazar a los pobres o rechazar a los migrantes. Pero bueno, aquí claramente se vio que esto no es solamente un rechazo a los pobres, yo no creo que George Harris sea pobre, para comenzar por ahí. Ahora, ¿cuáles son las emociones más comunes que se experimentan eh, en los primeros meses después de llegar a un nuevo país? Si tienes conocimiento de algún caso que hayas tratado, ¿cuáles son esos síntomas que uno dice, tengo que estar pendiente con esto porque esto puede afectar o puede escalar en mis emociones?
Definitivamente muchísimo miedo. El migrante, al menos en la práctica clínica, que sí he tenido bastante experiencia, pues vale que vive muchísimo miedo. Y este miedo a veces puede llegar a ser paralizante. Sabemos que la ansiedad, cuando se va sin chequear, pues termina paralizando al individuo. Y termino entrando en un círculo vicioso parecido al que te mencioné anteriormente, porque me paralizo, no logro nada y entonces me convierte en una especie de carga. Y ahí es cuando realmente se ven como que estas experiencias negativas reales. Entonces, alguien que vaya a migrar tiene que tener un gran control sobre su ansiedad, sobre su miedo y definitivamente tener una buena planificación. ¿Qué pasa si no logran el plan A, ni el B, ni el C? Saber tener una estrategia de salida. No ¿Cómo solamente afecta? para prepararse, no solamente para Sí. prepararse para el fracaso, por así decirlo, sino para tener la calma y que la persona se pueda decir a sí mismo, oye, si no logro todos estos pasos, pues tengo mi estrategia de salida. Y esa calma, generalmente, a pesar de que pareciera que me estoy preparando para el fracaso, es lo que termina llevándolos al éxito porque pueden tener cabeza fría y poder actuar de la mejor manera. ¿Cuál es la estrategia de salida? La mencionabas, pero me llamó la atención. ¿Hay estrategias de salida? Ah, no, claro. Cuando yo digo estrategia de salida, me refiero, pues, ok, yo estoy migrando y tengo un plan de tener éxito aquí. Si yo no tengo éxito, tengo que tener una manera, pues, de regresar y de más o menos rehacer mi vida. Y esto es algo muy sencillo. Esto cursa por tener un pequeño fondo para poder ir de regreso a mi país de origen y ver qué hago en mi país de origen. Es decir, la migración es mucho menos exitosa cuando ya es mi último recurso, cuando si no sale bien esto, no sale bien nada. Los ultimátums no salen bien, ni en las relaciones, ni en los planes personales. No, y además siempre de alguna forma vas a tener la opción de regresar a tu país, donde probablemente esté tu familia, donde está tu lugar seguro, aunque quizás no con las mejores condiciones, porque A veces. por algo saliste de allí, ¿no? Pero ¿cómo afecta la incertidumbre del futuro y la adaptación cultural al bienestar emocional de un recién llegado, Jorge? Muchísimo. Y esta cuestión de la adaptación, sí que tal vez me estoy desviando un poco de la pregunta que estás haciendo, pero la adaptación es No, muy no te preocupes. importante y eso marca el éxito también al momento de emigrar. Porque, a ver, uno puede tener mucho amor por su país, pero si tú viajas a un país disfrazado de la bandera de tu país, haciendo un escándalo con todas tus cosas patrias, o sea, la idea no es que no estés orgulloso de tu país, pero definitivamente no estás haciendo tus mejores esfuerzos por adaptarte al espacio. Si rechazas el vocabulario, si dices, no, pero yo no voy a decir esto porque esto no lo dice en mi país dicen tal cosa. Oye, definitivamente no estás haciendo tu mejor esfuerzo para adaptarte. Un mensaje para finalizar, nos quedan 30 segundos. Mm, Yo creo que en ese aspecto el mejor mensaje que puedo dar es tanto a migrantes y sobre todo a estas personas que tal vez sienten odio hacia personas de otros países, oye, no crean, vean, porque el hecho de solamente creer te lleva al odio, te lleva al rechazo y te lleva a perder posibilidades y lleva a que en realidad todas esas fantasías negativas respecto a los migrantes, a los invasores, entre comillas, pues se terminen haciendo realidad. Definitivamente no crean, vean. Jorge, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y aclarar las dudas, sobre todo en este momento tan álgido para los inmigrantes, no solamente los venezolanos, sino de todas las nacionalidades con este tema tan delicado como es la xenofobia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Igualmente.